la suya y hoy la de el nuevo ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro. Vamos a conversar con él para que ustedes lo conozcan un poco. Le damos la bienvenida. Muchas un gracias. Hombre joven, ¿cuántos años? 44. 44 años. ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿Quién es Sergio Alfaro? Yo soy alajuelense, ¿verdad? Esa es tal vez la primera característica. Soy abogado de formación, tengo estudios de posgrado que no pude concluir en ciencias políticas. He sido profesor universitario, fui diputado también y abogado litigante en una oficina pequeñita en Alajuela y después también en un despacho grande en Santana. Y el último año el señor presidente me confió la conducción del Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Que ese es el trabajo que estoy dejando atrás para tomar el Ministerio de la Presidencia. Está dejando atrás un trabajo que le suponía millones de colones más en salario. Eso no es la norma. Sí. Es sin duda algún sacrificio también. Sí, vamos a ver. Sí hay un sacrificio económico, ¿verdad? Digamos que el salario nuevo es aproximadamente la mitad del que tenía. Sin embargo, por lo menos yo toda la vida he creído que yo no quiero vivir de la política. Yo no quiero que esta sea mi forma de mantenerme económicamente, aunque no tengo otros ingresos que no sean mis salarios, ¿verdad? Pero no considero que esto deba ser un medio de vida, ¿verdad? Y eso he tratado de mantenerlo toda mi vida, porque si lo convierto en un medio de vida, el día que pueda enojarme y quererme ir, no voy a poderme ir, ¿verdad? Y entonces quiero tienen que aguantar, está bueno eso. Conservar esa libertad última de poderme retirar en el momento en que considere que lo debo retirar, o entrar en el momento que considere que debo hacerlo. Ahora, toma usted la decisión en un momento crítico para el Ministerio de la Presidencia, con una gran expectativa sobre la persona que vaya a llegar, con una gran expectativa sobre Sergio Alfaro. Correcto. Los sectores que lo conocen de inmediato han señalado la confianza que tienen en usted. Hay otra gente que todavía no lo conoce. Es más, una decisión que considero no debe ser muy fácil. A la final usted asume un reto muy importante para el país. Sí, vamos a ver. Depende cómo lo veamos. No es fácil porque sé la envergadura del reto que me toca, ¿verdad? Es complejo, es complicado, es un trabajo de coordinación de muchas cosas. En algún momento, ayer alguien me decía, es que es como el cargo de gerente del país y tiene sentido, ¿verdad? Porque hay que coordinar a los ministerios, hay que coordinar con los diputados, no a los diputados, que son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Hay que coordinar con los diputados, hay que tratar de que la relación con la Asamblea Legislativa sea fluida, de que la relación con el Poder Judicial sea fluida, que la relación con las ONGs, con los sindicatos, con los empresarios, sean buenas relaciones, no necesariamente para que todo el mundo esté de acuerdo, ¿verdad? Porque eso no sucede en un sistema democrático, pero que para por lo menos todo el mundo tenga acceso a poder manifestar sus inconformidades o acceso a poder construir posibilidades conjuntas, ¿verdad? Entonces, digamos que es un trabajo bastante complicado, que requiere muchísimo tiempo de dedicación personal, porque yo considero que este es un trabajo que se hace cara a cara. Este es un trabajo 24/7, 24/7. 24/7 y cara a cara. Entonces eso es una... le añade un problema porque uno no se puede dividir en partes. Claro. Tiene unos soportes, hay viceministros, hay gente en los despachos que da apoyo. Sin embargo, al final del día, la persona con la que quiere hablar, el presidente de una Cámara de Agricultores, o el presidente o el secretario general de un sindicato, es con el ministro, ¿verdad? Y eso digamos que le añade un grado de dificultad personal en términos de tiempo y de esfuerzo, pero lo conozco,
lo tengo claro, y vamos a hacer el mejor esfuerzo porque salga bien. En esa conversación que usted sostuvo con el presidente, hubiera sido diferente si no hubiera comenzado toda la historia inicial de este gobierno con el Ministerio de la Presidencia, pero supongo que ya había una serie de temas del Ministerio de la Presidencia que usted quería que se resolvieran antes de que ingresara o que le diera poder a usted para poder manejar ciertas cosas. Entre esas, no sé, la vocería del gobierno y del presidente. O sea, ¿cómo estuvo esa conversación? Vamos a ver, primero tengo plena confianza en el presidente, si no creo que no podría aceptar este reto, y al revés creo que también es así, si no sintiera esa confianza tampoco lo hubiera aceptado. Hay cosas de la operativa al día a día que hay que ver, las vocerías es un tema crítico en un gobierno, quién habla, quién conduce, quién da el mensaje, es un tema importantísimo que hay que definirlo, porque yo no creo en vocerías únicas, ¿verdad? Tampoco. Yo creo que puede haber múltiples voceros de gobierno. Siempre y cuando estén de acuerdo. Bueno, es que si esa es la otra parte del trabajo, todos estemos de acuerdo y que nos pongamos en sintonía en el trabajo, en las prioridades y en qué estamos haciendo en cada una de esas prioridades. Y pues la conversación con don ¿Qué le pidió el presidente a usted y qué le pidió usted al presidente? Bueno, al presidente confianza, yo le pedí de confianza y pues, en cierta parte autoridad. La autoridad yo creo que la lleva al cargo en sí mismo, ¿verdad? O sea, el mero hecho de confiar o depositar la confianza en uno, hay un depósito también de autoridad hacia el resto del gobierno. Eso es consustancial. Pues el presidente me pidió que tratara de llevar una buena relación con los sectores, con un tema de comunicación, no solo comunicación de esta pública hacia la prensa, sino también un tema de comunicación con la gente, con los sectores que están permanentemente queriendo plantearle al gobierno ideas y soluciones, ¿verdad? Hablaron los dos de prioridades también. Vamos a ver, yo creo que las prioridades están claras en términos de que tenemos un programa de trabajo que está en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a prioridades de gobierno, y por lo menos a mi juicio el resto de prioridades de lo cotidiano deben ajustarse a este plan, a este programa de gobierno. En cuanto a prioridades de hacer, creo que confía en mí, en que yo organice lo que haya que organizar dentro del gabinete para poder coordinar mejor con los ministros, que los ministros coordinen entre ellos lo que sea necesario, que haya una buena relación entre los ministros y que eso tenga como resultado un mejor manejo de la realidad cotidiana, ¿verdad? ¿Qué experiencia le sirvió más, la de diputado para este puesto o la de presidente ejecutivo de una institución? Las dos, ¿verdad? Aquí en la vida no hay experiencias sin valor, todas la tienen. Pero la de diputado me enseña, lo que me enseña es a pensar como se piensa cuando se está en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahí, cuando uno es diputado, adquiere ciertas formas de pensar y ciertas formas de entender lo que uno tiene enfrente, que no son las usuales, ¿verdad? Porque estás enfrentado a unos múltiples temas, te cambian de 5 minutos al minuto, de 1 minuto al minuto siguiente, puedes cambiar diametralmente de tema, de estar hablando de algo del agro, algo de tecnología, y ese tipo de cosas requieren, por ejemplo, que al diputado se le hable con muchísima claridad, con muchísima explicación. No todos los diputados tienen el mismo nivel académico, pero todos son inteligentes y todos entienden. Lo que necesita es que
que la conversación sea suficientemente clara para que haya un entendimiento del meollo de la problemática y de algunas de sus aristas relevantes, que son lo que se discute en la Asamblea Legislativa. Pero usted fue calificado como uno de los mejores diputados en su momento y era un hombre joven. Gracias. ¿Qué cualidades le dieron a usted? Yo creo que vamos a ver, cuando tocó tener posición rígida en cosas, la tuve. Cuando hubo que tener acuerdos en cosas, también los tuve la posibilidad de lograrlo. Temas complejos, ¿verdad? La generación la concesión de fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica, por ejemplo. Esa era una ley que tenía 20 años de andar dando vueltas por la Asamblea Legislativa, y en aquel momento, junto con algunos diputados, hicimos la tarea de generar una regulación, ¿verdad?, que pudiera y que permitiera al país tener un mecanismo para dar estas concesiones. El otro tema, digamos, donde sacamos un proyecto de ley complejo fue el Código Electoral. No es cambiar las leyes electorales de un país, no es fácil, ¿verdad? Hicimos un código nuevo, aunque no tocó la parte procedimental de las elecciones, de cómo elegimos a los diputados y demás, porque eso es bastante complicado. Sí logramos junto con un grupo de diputados convencer al menos a 38 diputados para que pasaran esta legislación, y fue la legislación, creo que estuvo bien. El Código Electoral nuevo ha funcionado bien y eso es satisfactorio. Sobre todo era una necesidad y había que asumirlo, y había que esos son, digamos, dos ejemplos de legislación muy complicada que se pudo sacar y que yo participé en ellos. Y luego pues está la historia de los proyectos de implementación de la ley de las leyes del TLC, ¿verdad? Y estas leyes complementarias pues fueron muy debatidas profundamente, con una profunda oposición, y yo era parte de la oposición, y esa oposición fue una oposición dura y combativa, y bueno, entonces pues me ha tocado estar en los dos lados, y comprendo perfectamente que está ahí. Y el INS ha sido una experiencia de organización empresarial, ¿verdad? Algo que ya pues había tenido oportunidad de ver y de asesorar con mi profesión como abogado, pero que el INS pues tenía esa particularidad de ser algo donde se piensa como una empresa, pero digamos que en una empresa no es solo un tema de números y de cuánto gano, ¿verdad? Es que lo que provoca cuánto gano es el tema de cómo organizo el trabajo, ¿verdad? Esa es la clave, ¿verdad? Por eso los administradores son gente cotizada, porque su trabajo es organizar las cosas para que sucedan los resultados, y un poco en ese sentido la conciencia que me da el INS para efectos del trabajo que tengo que hacer hoy es que el paso 1 es tener un método de trabajo, una organización que no tengo mucho tiempo para construir. Y un buen equipo. ¿Se queda con el mismo equipo? Tengo que sentarme a revisarlo, y hay mucha gente que no conozco, ¿verdad? Tengo que ir y ver y decidir. En esto pienso más en que la gente que vaya a trabajar conmigo pues tendrá que tener un grado de confianza. Eso es una necesidad, pero no solo un grado de confianza, sino unos grados de competencias que sirvan para lograr los objetivos que se quieren lograr, y que sea gente que sea capaz de trabajar con el método que vamos a desarrollar, y que además de trabajar con ese método tengan la posibilidad de proponer correcciones al método, ¿verdad? Y hacer cambios en beneficio de que sea mejor la organización. Y esto, lo único que me da cierta lástima es que no tengo muchísimo tiempo para desarrollar un modelo muy a gusto, pero digamos que tengo las líneas base, y tendremos que hacer uno básico y comenzar a mejorarlo en el tiempo conforme vayamos trabajando. Bien, va a tener varios escenarios donde lo van a medir.
don Sergio. Muchos. Va a tener muchos escenarios donde lo van a medir sin duda alguna. Pero la Asamblea Legislativa se convierte en un escenario fundamental, ¿verdad? Por los resultados que a la final se logren. Sí. En una Asamblea Legislativa en la que la fracción del PAC es una fracción que la gente dice, hay dos PAC, para decirlo de alguna manera. Que tiene gente muy relevante, muy respetable, como don Otón Solís, que tiene ahí un personaje que anda dando vueltas entre el gobierno, entre el ministro de la presidencia, entre el presidente y la fracción, que es don Víctor Morales Zapata, pasando por encima muchas veces, por lo menos ante el ojo público, de lo que significaba un jefe de fracción. O sea, yo pienso que también esa fracción que va a ser fundamental para usted, va a ser un trabajo difícil, ¿o no? ¿Siente usted que no cree que no pueda manejarla bien para lograr una unidad necesaria para que usted pueda trabajar mejor también en la Asamblea? Sí, vamos a ver. La pregunta difícil, dice. No, aquí de ahora en adelante difícil es todo. No hay nada fácil. Vamos a ver, yo tiendo a creer en la buena fe de las personas y a trabajar con base en la buena fe de las personas hasta que me demuestren lo contrario. Me parece que hasta hoy, no he visto dentro de la estructura de la fracción del oficialista o del Partido de Acción Ciudadana, no he visto unos ejercicios de mala fe, pero creo que sí ha mostrado alguna división que no es... Vamos a ver, no es extraña. El PAC es un partido que opera con bastante libertad, donde la gente opera con bastante libertad de opinión, ¿verdad? Y la solución autoritaria del todos dicen lo que yo digo no funciona, ¿verdad? Es un tema de realidad y hay que trabajarlo con esa realidad. Y me sentaré con cada uno de los diputados a conversar, a ver cómo puedo ayudar a que esa relación de equipo de trabajo mejore y para beneficio de todos, de su tranquilidad en el trabajo, pero también del país. Y esta misma realidad también está en otras fracciones, ¿verdad? No es una realidad exclusiva del PAC. Lo que sí es cierto es que tenemos una asamblea bastante compleja en términos de sus movimientos, ¿no? Nos parecemos cada vez más al Congreso norteamericano, ¿verdad? Donde cada persona que tiene una silla ahí hay que tratarla casi independientemente, ¿verdad? Y aquí tenemos pocos diputados, normalmente ha habido una relación personal, diputados gobierno, salvo la época del TLC, que fue una época donde las fracciones estaban muy compenetradas, al no existir un tema tan duro que una a la gente alrededor de posiciones, hay que comenzar a trabajar con esas particularidades, y yo no creo que sea imposible. Es muy difícil, sí, es muy difícil, eso lo tengo muy claro, y está dentro de las cosas que yo tengo que comenzar a tratar de gestionar, ¿verdad? Bueno, pero usted pertenece a esa gente del PAC, igual, no tengo prohibición. Bueno, usted, digo yo, en la forma de pensar se le identifica con ese partido que habla de ética. PAC igual ética, recto pensar, recto actuar, recto hacer, o sea, rectitud, ¿verdad? Se le identifica con eso, es una persona joven, pero se le identifica con eso, y es una cosa bonita, con que le identifiquen a uno, sin duda alguna, y se identifica también con un deseo de la mayoría de los costarricenses absoluta de que las cosas cambien para ser cada vez mejor, rectamente, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ahora, es una persona plantada, transparente y plantada, porque en ese lugar de la presidencia, tener una mano escondida y otra mano pública siempre al final lleva a un desastre. Así es. Yo no creo en las dobles agendas. En la asamblea usan una palabra que es: yo no soy gavetero. Yo no tengo unas gavetas ahí donde ando escondiendo las cosas. Trato de hablar las cosas con franqueza, y
y me parece que hay una distancia grande entre la franqueza y la dureza. Son dos cosas distintas. Cuando hay franqueza, me parece que no es necesario pasar a ser duro, porque cuando hay franqueza, las reglas y las cosas no quedan hace claras. Falta la dureza, sí, me Así parece es, a mí quedan claras, sí. Y no siempre la gente va a hacer lo que uno quiere, ni la gente va a comportarse como uno quisiera que se comporten. Si fuera un tema donde disciplinario, de lo que esté para abajo mío, pues tomaré las necesarias medidas. En eso no tengo reparos en tomarlas. Pero si son sectores, si son diputados, pues tienen su independencia y tengo que respetar esa independencia. Aunque ese respeto no significa que si tomaron una decisión no voy a tratar de insistir en que cambien de opinión. ¿Es insistente? Trato de no cansar, pero creo que sí trato de ser insistente y de darle seguimiento a las cosas. Y si una persona veo que hay oportunidad de que cambie de posición, no me cansaré de hablar con él. Dentro de esta conversación con el presidente y su posterior ubicación en lo que usted quiere hacer, ¿hay alguna agenda fundamental? ¿Hay una serie de proyectos con los que usted desde ahora, desde el inicio, se esté casando para propiciarlos? ¿Hay un grupo de primeros, un grupo de segundos, un grupo de terceros? Sí. ¿O estoy sentándome a ver? Vamos a ver, el gobierno tiene una programación. El gobierno tiene un plan nacional de desarrollo donde hay unas prioridades alrededor del crecimiento, del ataque a la pobreza y la transparencia. Tenemos que organizar nuestras acciones en función de estas líneas claras para poder comunicar lo que estamos haciendo, porque de nuevo yo no parto de que no estemos haciendo nada. O sea, el gobierno ha estado haciendo cosas, pero tenemos que estructurar cómo darlas a conocer y cómo hacerlas ver. Vamos a ver, proyectos, no traigo de un saco de proyectos míos debajo del brazo, no, el gobierno tiene una serie de proyectos ya echados a andar. Lo que hay que hacer es gestionar esas cosas echadas a andar, corregir lo que se pueda o lo que sea necesario. Si vamos a sacar un proyecto de ley nuevo que no está dentro de eso previsto, porque es un tema que surge, es un tema que de pronto nace urgente y no estaba dentro de las previsiones de la planificación, tendremos que darle su lugar y acomodarlo, pero digamos que mi objetivo es trabajar con lo que ya está haciendo el gobierno. Lo que pasa es que sí tenemos que ordenar todos estos proyectos de acuerdo a sus prioridades y trabajar en función de esas prioridades y del trabajo de comunicación que llevan apegadas, ¿verdad? Ese es como la línea de confluencias para poder comunicarle a la sociedad qué estamos haciendo. Y eso ¿Y cuál cree usted? Y a la prensa. ¿A dónde está la prioridad? Vamos a ver, la prioridad está en obras, la prioridad está en obras de infraestructura, no necesariamente porque las vayamos a terminar en este gobierno ni demás. Sí se puede. Yo esperaría que si se puede terminar, las terminemos, ¿verdad? Pero la obra es un tema clave, darle la importancia que tiene el programa del Puente al Desarrollo, ¿verdad? El programa de Tejiendo Desarrollo de la primera dama, y estos dos programas que tienen que ver con un cambio en la forma de enfrentar el fenómeno de la incidencia del Estado en la pobreza, ¿verdad? Ambos creo que son prioritarios porque es uno de los ejes de gobierno, y entonces en ellos confluyen múltiples organizaciones, múltiples instituciones. Entonces la coordinación y el trabajo de esos programas tiene que ser una prioridad, ¿verdad? Y el otro es el eje de transparencia y lucha contra la corrupción en términos del gobierno abierto, ¿no? Ahí el gobierno puso un
una prioridad en temas de gobierno abierto y vamos a ver cómo se empuja esto. Es un trabajo que no se va a acabar en esta administración, pero que esta administración tiene que dejar sentadas las bases para comenzar a echarlo a andar y creo que eso es una prioridad que debemos tener. Nos han porque es a la prensa en general, ya yo sé que usted ya él tiene que salir, tiene un compromiso, pero nos han acusado en general y después vino el tema de la ley de radio y televisión, que ya entonces le puso la cosa peor, ¿verdad? Todavía estamos preocupados de ver qué pasa porque todavía no sabemos por dónde arranca la liebre y sigue la información sobre eso, pero usted ha dicho que cada quien comunique, no se trata de tener una vocería única, que la gente pueda comunicar. ¿Cómo ve usted esa comunicación con la prensa de este país? Porque diríamos, hay una comunicación permanente de todo lo que está haciendo el gobierno. Sí. Vamos a ver. O sea, ¿dónde está esa comunicación que tal vez la prensa pide, que es con el corazón, con saber qué está pasando de verdad y cómo se va a manejar? Yo tengo la convicción de que con la prensa, vamos a ver, no me gusta hablar de la prensa así tan genérico. La prensa la hacen personas, ¿verdad? Gente como usted y como sus colegas que todos los días están buscando esa información. Yo creo que esa persona que llega a pedir información no debe ser vista como una contraparte, debe ser vista como el canal por el cual podemos comunicarle a la gente que estamos haciendo y eso implica darle un trato adecuado, ¿verdad? Una atención adecuada en términos de información y de cierta transparencia y acceso a las personas que hacen la vocería, ¿verdad? Para eso es la vocería. Entonces, ¿cómo se estructura eso? Es un proceso, digamos, que puede organizarse. Yo creo que si muchos de los ministros, por ejemplo, no tienen experiencia en este trato con la prensa, que es una experiencia que no se adquiere en todo lado, ¿verdad? Que pues habrá que tratar de demostrar un poco cuáles son estrategias para poder tratar y acercarse a la prensa. Esa parte le gusta a usted, ponerse a trabajar en eso. Sí. Porque tiene que gustarle también, para tratar de entender lo que no es fácil. Lo he hecho desde cuando estuve en la Asamblea Legislativa. Creo que me ha ido bien en el tema. También el señor presidente está pensando en un ministro de comunicación, lo que me parece que es una buena noticia. Y me han dicho que están pensando en Humberto Arce, para decirlo más, que sería de lujo también. Solo el presidente puede hablar de no de puede los nombramientos. Pero se ha mencionado, tal vez muy insistentemente, porque estamos claros en que se ocupa una persona de un nivel, ¿verdad? Y de un conocimiento, eso y porque se han mencionado nombres, conocemos de personas con las que se habla y dicen, no, jamás. Sí. Y cuando dice uno Humberto Arce, bueno, ahí ya, que Humberto quiera. Yo creo que en este país hay muchísimos comunicadores con capacidades de hacer ese trabajo adecuadamente. Es una persona con la que tendré que vivir de la mano permanentemente y todo el gobierno debe entender que esa persona es una necesidad a la cual debe echarse mano y una prioridad, porque el gobierno no hay otra forma de decir lo que se hace si no es a través de la comunicación y de la organización de esa comunicación y cómo se hace frente a los ciudadanos, ¿verdad? Y no solo los ciudadanos, porque es que hay que acordarse que también hay comunicación interna y también entre el gobierno, y también hay comunicación con los sectores. Todo es una estrategia de comunicación. Entonces, ¿cuál es? El estratega debe estar ahí y es esta persona. Pero debe tener un ojo para elegir a esa persona. Porque si no, más bien usted va a ser una carga para usted. Que sea un aliviane, una yunta y no una carga, ¿verdad? Sí. Y tiene que tener, bueno, mejor no me meto en eso. Mucha gente, mientras que estamos hablando, me dice, ¿qué pasa con turismo? Yo también lo creo. Sí. ¿Por qué siente uno que está dejado de la mano? No creo que sea
hay cosas en las que dice uno, la cabeza de la institución está fallando. Yo no creo que sea eso. Es como que uno ve que está dejado de la mano, o sea, como que no se convierte en una prioridad en un país que también ha apostado mucho al turismo. Y ojo, ¿a qué clase de turismo también? Sí, nuestro turismo es una industria que está en ¿cómo se llama? En un proceso de cierto cambio, ¿verdad? Tuvimos un gran boom turístico, que se cae con la recesión un poco, ¿verdad? Y que viene levantando nuevamente, y que yo creo que requiere ahí el empujón del Estado de soporte. Ahí está el ICT y el Ministerio de Turismo trabaja en ello, ¿verdad? Pero vamos a conversar con los empresarios turísticos y las que son, digamos, aquellos que conocen directamente el negocio, para ver en qué podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Porque al final del día creo que para eso justamente para eso es que se tiene que hacer el diálogo sectorial, porque de los sectores vienen buenas ideas, ¿verdad? No todas son implementables de inmediato, ni todas son buenas ideas para el país, ¿verdad? Muchas se quedan como una buena idea para el sector, pero que podría golpear otras cosas del país. Pero este sector requiere una atención específica. Creo que ahí ha habido cosas a nivel interno que va a haber que superarlo para que pueda brillar. Para que pueda brillar el sector, porque es un sector que es importante. Es y tiene gente linda, con ideas nuevas, innovadoras, que fortalece el turismo verde, que no fortalece el turismo de casinos, que fortalece otra cosa. Y entonces dice uno, qué lástima que se pierda también esa gente que si no les dan mucha pelota, pues se pierde. Y hay necesidades también. Hay necesidades en todo. En todo lado. Tengo la responsabilidad es grande, los temas son muchos. Pero bueno, hay unos que son prioritarios frente a otros, y creo que mucho de mi trabajo va a estar en fijar esas prioridades sin dejar a nadie de lado. Por supuesto, hay que escuchar a todo el mundo y todo, pero también la gente, tus interlocutores tienen que entender que el gobierno y el Estado deben fijar prioridades de primero y de segundo nivel, ¿verdad? Para poder organizar el trabajo, porque si todo es importante, no podemos atacar ninguna de las problemáticas. Y fundamentarle a la gente, por qué las importancias. Así es. Bueno, tiene mucho trabajo, era una primera entrevista. Como siempre hago, me pongo a la orden suya. Igualmente. O sea, como le deseo lo mejor. Ojalá que todo salga bien. Costa Rica necesita que salga bien. Costa Rica necesita un buen trabajo en el Ministerio de la Presidencia. Y yo como costarricense, que soy ante todo, ¿verdad? Y este medio de comunicación también, pues a la orden, don Sergio, en todo lo que sea bueno para este país, cuente con nosotros. Ahí lo estaremos fregando cada rato. Muchas gracias. Pero de eso se trata también, de buscar a las personas que son la cabeza de cada acción, para que la gente también pueda tener confianza en que lo que se dijo es, y no que en la tarde van a decir otra cosa, y entonces ya la gente también, ¿verdad? Y a los medios nos gusta pues tener la fuente, la mejor de todas, la primera y la inamovible, la que eso no va a cambiar. Ya dimos la noticia tal cual era y no salen una, dos o tres cosas por otro lado, ¿verdad? Le deseo mucha suerte. Muchas gracias. Estamos a la orden. Como le decía al principio, usted ha generado confianza y ha creado una gran expectativa, lo cual ya es una carga fuerte para usted, pero también con mucha humildad se ha referido a lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y eso es un buen inicio. Ahí estamos, también. Vamos a trabajar, y eso es lo primero. Lo único que hay que hacer es ponerle empeño, y nada garantiza que salgan las cosas perfectas, pero si uno trabaja y pone empeño, muchas saldrán bien, ¿verdad? Y ese es el objetivo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos aquí en Costa Rica también, que salgan bien. Le agradecemos al señor designado ya ministro de la Presidencia. ¿Cuándo comienza usted ya con la función? El 1 de mayo. El 1 de mayo, pero el presidente quiere que usted lo ayude a reconformar un gabinete. Vamos a ver, el trabajo formal empieza el 1 de mayo, sin embargo estamos todavía cerrando cosas en el INS. Vamos a ver, para explicar un poco por qué así. El INS es una institución financiera,
regulada. O sea, firmas y cosas. Nosotros, el INS no puede de pronto ser descabezado y quedar aquello acéfalo y sin juntas directivas necesita un proceso ordenado de transición. Va a haber un paso en el que usted va a estar en los dos lados, digamos. En estos, hasta final de mes. No, hasta final de mes, porque final de mes. Lo que viene es que hay que formalizar el cierre de estados financieros del primer trimestre, que van a las superintendencias a ser publicados. También hay un tema de que hay que hacer un informe de cierre de lo que ha sido el manejo institucional. Ese informe de cierre debo pasárselo a la persona que me vaya a sustituir, y además debo sentarme con esa persona a decirle cuáles son las prioridades que ¿Ya hemos pensó tenido. en quién? Más o menos. Ya yo le sugerí un nombre al señor presidente. El señor presidente lo tiene dentro de sus consideraciones, pero es una decisión de don Luis Guillermo. Y entonces, pero reconformar un gabinete, ¿verdad? Pues sí. Sobre el que también hay mucha expectativa. Así es. Es parte de sus tareas antes del 1 de mayo. Estamos en eso. La idea que es 1 de mayo nos dan el nuevo gabinete. Yo le dejaría al presidente que decida los tiempos y los momentos de esa comunicación. Bueno, la prudencia también es una virtud, don Sergio, así que se lo agradecemos de verdad y muchas gracias por haber estado con nosotros tomando su cafecito esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos.